Hola queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos, bienvenidas a un episodio de meditación. Hoy vamos a meditar un nombre, el número 49 de los 72 nombres, Vav Hei Vav, para conectar con la gratitud con el Creador. Vamos a entablar una conexión virtuosa con nuestra alma y la esencia divina que nos habita, para vibrar en gratitud hacia todo nuestro entorno, hacia todo lo que sucede. Porque vamos a tratar de explicar sencillamente cómo funciona este mundo y por qué debemos dar gracias. Así que, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a usar la estructura de una serie que se llama Meditaciones Avanzadas, de los 72 nombres. La tienes en la pestaña de podcast. Y donde vamos a meditar no solo el nombre Vav Hei Vav, sino también vamos a utilizar el nombre Ejie, Aleph Hei Yud Hei, que es el nombre del plano superior de Atzilut, que lo ves en la primera línea aquí de Aleph Hei Yud Hei. Y la siguiente línea son dos nombres, es Yud Hei Vav Hei, entrelazado con Aleph Dalet Nun Yud, Adonai. La saqué a la filmina donde explicaba, pero si recuerdas, el árbol de la vida, hay tres estructuras. El plano superior, lo que llamamos Seirampim, de Gesed a Yesod, y el mundo físico de Asia. Aleph Hei Yud Hei corresponde al mundo de Atzilut. Yud Hei Vav Hei corresponde a Seirampim, es decir, lo que conecta el mundo superior con el mundo inferior, o sea, lo que da vida. Y Adonai es el nombre del plano superior, del plano inferior, perdón, del mundo físico. Y lo que tenemos en la pantalla es un canal de comunicación directo entre el plano superior, su vínculo de vida y el receptor, que es Adonai. Entonces lo que vamos a hacer es meditar, una conexión directa, profunda, desde lo más profundo de nuestra alma, nuestro nivel y ejidá, nuestro más alto nivel de alma, a nuestro nivel nefesh, el cuerpo, donde vamos a vibrar en esa gratitud. Y le vamos a extender a todo nuestro entorno, porque ahí está la clave de cómo funciona este mundo. ¿Y cómo vamos a combinar? Bueno, aquí donde están estos espacios entre Aleph Hei Yud Hei, vamos a visualizar el nombre correspondiente a la meditación de hoy, Vav Hei Vav. Estas tres letras, recordemos que este es el nombre 49, pero también es el nombre 1, para revocar el pasado, para restaurar el pasado, para hacer un salto de conciencia, un salto cuántico de nivel de vibración. No es casualidad que sean las mismas letras, pero la vibración es diferente entre un nombre y otro. Pero guardan esa similitud entre un antes y un después. Cuando un antes estamos inmersos en el mundo físico, en el mundo de las causas y los efectos, y nos preocupamos por lo que pasa, por lo que fue, por lo que será y por lo que puede llegar a pasar, nos hacemos problemas por un montón de situaciones que son ficticias, porque nos la estamos inventando. Porque, qué problema sería si pasara tal cosa. Andás a ver qué me van a decir. Qué problema si llegara a pasar tal cosa. Entonces nos estamos preocupando por lo que puede que llegue a pasar, o sea que no existe, es un invento. Y después nos preocupamos por lo que fue. Dije tal cosa, ¿cómo pude haber hecho tal otra? Estamos fuera del espacio-tiempo. Estamos fuera del único momento que vale, que es el hoy, el ahora, el presente.
Y debemos empezar a recordar ese momento presente, porque es un presente continuo. Y estamos en total conexión con el mundo físico, con el mundo de las almas, con el mundo de acción y reacción. Pero al estar conectados a nuestra esencia, a nuestra conexión directa con el Creador, estamos en conciencia de saber que esa acción y reacción es bidireccional. Hay eventos que pueden estar sucediendo y que van a inferir en mí, pero también yo puedo crear eventos, puedo revocar decretos, puedo decir estas situaciones no me gustan y las voy a cambiar. A quienes hayan visto en el Séptimo Palacio, en la introducción siempre digo, todo aquel que sea capaz de conectar el Séptimo Palacio de arriba con el Séptimo Palacio de abajo, da órdenes y el universo obedece. Bueno, eso no es solo poesía. El Séptimo Palacio de arriba es Binah, el Séptimo Palacio de abajo es Yesod, que es justamente los dominios de Yud-Hei Vav-Hei, lo que conecta al mundo. Es decir, que cuando estamos en nuestro momento presente, somos capaces de incidir en el mundo. Y la mejor manera de incidir en las situaciones es a través de la gratitud. ¿Por qué? Porque cuando estamos en estado de gratitud, que es lo que meditaremos ahora, estamos en el momento semilla. Estamos en el momento en el que todo es posible. Cuando uno vibra en esa gratitud y da gracias por todo lo que está pasando, entiende y es consciente de que no hay casualidades. Puede que sea una situación de mucho rigor, de poco rigor. Puede que sea algo anodino, sin importancia, lo que esté pasando. Puede que sea un gran problema a resolver. Pero cuando empezamos a entender que todas esas son bendiciones, que están ahí para mí poder conectar más profundamente con mi conciencia, con la realización del Tikkun, es imposible no dar gracias por ese desafío, por aquello que está sucediendo. Porque en el momento que empiezo a vibrar en la gratitud, me salgo del mundo de las causas y los efectos. Empiezo a hacer todo consecuencia. Porque yo no sé el origen ni la causa, pero yo sé que eso está ahí para mi beneficio, para mi crecimiento, para mi evolución. Entonces, doy gracias, con felicidad, con dicha. Y esa dicha es la dicha de entender, del entendimiento. Pero el entendimiento no de los detalles, sino de la esencia. Escucharán a muchos maestros de Cábala que explican que una de las razones por las cuales estamos aquí es para ser felices. Pero malentendemos el concepto de ser feliz porque lo asociamos al bienestar. Y ser feliz es vibrar en gratitud. Porque puedes salir a la calle con una remerita muy liviana y que se forme una tormenta y caiga granizo. Y tenés dos alternativas: o te enojas con el granizo, con el cielo, con las nubes, con el que pasa, o te reís y das gracias. Das gracias por este momento. Pero ¿y esto qué tiene que ver? No importa. No importa. ¿Y por qué doy ese ejemplo? Porque me pasó alguna vez, hace muchísimos años.
creo que estaba en primaria todavía, así que muchísimos años. Fui a la casa de un compañero a hacer un trabajo práctico, había que hacer una maqueta, no me acuerdo de qué era. Creo que de las células o algo así. Hicimos como un dispositivo, estuvimos toda la mañana haciendo, porque íbamos a la tarde a la escuela. Y mi amigo los padres lo llevaban, entonces llevaba todo el aparatejo para la presentación. Y quedaba en la otra punta de la ciudad. Entonces yo me tenía que volver a mi casa, prepararme para ir al colegio. Y cuando salí de mi casa a la mañana era un sol radiante. A la media mañana se nubló y cuando yo volvía granizaba. Entonces recuerdo correr enojado, asustado y dolido porque dolían las piedras. Pero granizó tanto que ya después no se podía correr. Entonces estuve a punto de caerme como 3 veces. Hasta que me paré y me empecé a reír. Y digo, bueno, aquí estoy entregado a vos, granizo. Y empecé a caminar, lo más tranquilo. Me iba a doler lo mismo si corriera, si no corriera. Y bueno, vamos. Y llegué empapado, golpeado. Pero no corriendo, asustado, tratando de evitar lo inevitable. No me podía quedar refugiado porque tenía que ir al colegio, no podía llegar tarde, había que presentar ese. Entonces todos los caminos me conducen a, bueno, tengo que disfrutar este momento. Entonces me recuerdo riéndome y aguantándome los piedrazos de hielo, porque si corría me iba a doler peor, porque me iba a caer, porque estaba todo lleno de hielo. Entonces, disfrutando el momento. Es un ejemplo literal que me pasó de niño, pero es exactamente eso que nos pasa todos los días. Cuando tenemos que pagar algo, se nos vence un impuesto, se nos vence un servicio, que no me han pagado lo que me debían, que tengo que ir a cobrar. Es esto mismo. Es las situaciones que vibran. Entonces, cuando uno se sale de esa causa y efecto y empieza a decir gracias, gracias, gracias por todo esto que está sucediendo, algún aprendizaje seguro tendré con ello. Desaparece el tiempo, desaparece la urgencia, desaparece la preocupación. Estoy aquí ahora, bueno, resolveré lo que pueda resolver y lo que no. El universo se acomodará para que así sea. Porque de todas maneras aprenderé. Salga bien, salga regular, salga mal. Aprenderé. Y ese aprendizaje me llevará a un nuevo aprendizaje. Y eso es lo que quiero que hagamos hoy. Conectar con esa gratitud. Vibrar en esa gratitud. Que la tenemos olvidada. Y debemos empezar a recobrarla. Una de las grandes enseñanzas de la Kabbalah es que debemos ser agradecidos antes que nada porque nosotros co-creamos este universo. Si tenemos que esperar a que las cosas sucedan para dar gracias, podemos esperar toda una vida y podemos esperar muchas vidas. Porque hay demasiadas situaciones sucediendo al mismo momento. Entonces, si yo no le indico al universo el orden de prioridades, lo va a elegir el universo. Y yo no conozco el orden de prioridades del universo, yo conozco el mío. Entonces, la forma más precisa de dar un orden de prioridades al universo, a todas las causas y efectos simultáneas que están sucediendo en este preciso instante, es a través de la gratitud. Y es a través de la conexión. Y esa
dicha que te da esa conexión. Y uso la palabra dicha porque no es alegría, no es felicidad, no es algo que sea consecuencia de. Es un punto fuera del tiempo y espacio, es una conexión directa. Y la mejor palabra que encuentro es dicha. Así que vamos a conectar con esa dicha y vamos a dar gracias. Y una vez que hayamos agradecido, vamos a compartirlo con todo el mundo. Bien, comencemos. Pies paralelos en el piso, las manos con las palmas hacia arriba, la espalda recta, los ojos cerrados. Inspiramos profundamente. Una vez más, inspiramos profundamente. Y vamos sintiendo como todo nuestro cuerpo se relaja de pies a cabeza. Inspiramos una vez más profundamente. Y sentimos esa relajación. Y ahora nos visualizamos dentro de una estrella de David de color dorada, tan grande como la habitación en la cual estás. Y en el centro nos vemos como unas de luz. Blanco. Vamos a visualizar enfrente de nosotros una nueva estrella de David de color dorada. Y vamos a visualizar las letras Aleph, Hei, Yud, Hei. Puedes abrir los ojos y verlas. Ejie, el nombre con el que el creador se identifica. Y vamos a entrelazarlo con Vav, Hei, Vav, para conectar con esa gratitud. Con el creador. Y vamos a iluminar las letras. Comenzamos por la Aleph, la Vav, la Hei, Hei, Yud, Vav, Hei. Y tenemos iluminado todo este Yihud. Vamos a cargar esa gratitud con la energía más elevada a la que podemos acceder. Y vamos a entrelazar esos fuegos en una sola llama central que sube hasta el pico superior de la estrella de David, que se va a conectar con nuestra estrella. Esa luz penetra en la estrella, llega al cráneo, ilumina el cerebro, baja el corazón, ilumina el corazón, baja el hígado, ilumina el hígado. Y vamos a mantener esa energía en el hígado, en el cerebro y en el corazón, todos iluminados. Y comenzamos a sentir esa vibración interna de gratitud, de dicha, y esa conexión profunda con la divinidad. Convocamos una nueva estrella de David y vamos a visualizar Yud Hei Vav Hei entrelazado con Adonai. Y vamos a iluminar cada letra. Iluminamos la primera, la Yud, la Aleph, la Hei, Dalet, Vav, Nun, Hei, Yud. Y tenemos preparado el canal de precipitación de los planos superiores al mundo físico. Vamos a precipitar toda esta bendición de gratitud, esta conexión con la gracia divina.
Vamos a entrelazar esos fuegos en una sola llama central que sube hasta el pico superior de la estrella de David, que se conecta con nuestra estrella. Esa luz penetra en la estrella, llega al cráneo, ilumina el cerebro. Baja el corazón, ilumina el corazón. Baja el hígado, ilumina el hígado. Y vas a sentir en el hígado esas dos energías entrelazándose, sintiendo esa conexión, esa vibración elevada de la gratitud, cargada con la energía más potente del Creador, precipitada a nuestro mundo físico. Del hígado la subimos al corazón, ilumina el corazón, sube al cerebro, ilumina el cerebro. Baja el corazón, sube al cerebro. Corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro. Expulsamos millones y millones de chispas de luz que van a llover imantándose en nuestra aura. Y vas a sentir cómo esa energía de gratitud te envuelve y vibra dentro de ti. Y vas a dar gracias por tu cerebro iluminado. Vas a dar gracias por tu corazón iluminado. Quiero que dibujes una sonrisa en tu rostro y sientas esa dicha de dar gracias. Y sientes esa vibración en tu cerebro, en tu corazón. Y das gracias por tu hígado iluminado. Das gracias por la salud plena de todo tu cuerpo. En su máxima expresión. Y sientes como tus células comienzan a retomar esa conexión, esa vibración de máxima salud. Les estamos recordando esa conexión divina. Y sientes esa dicha interna que vibra en cada célula de tu cuerpo. Y dices gracias, gracias, gracias. Y das gracias por la abundancia que llega a tu vida, que persiste en tu vida. Y sientes esa gratitud por toda esa abundancia que ya te pertenece. Y das gracias por todos los desafíos, por todos los momentos de desafíos que no entendiste en su momento, pero hoy entiendes que fueron bendiciones disfrazadas para ayudarte a crecer, a entender. Te ayudaron a llegar a este momento y dices gracias, 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 gracias. Y das gracias al Creador por toda esta creación,
por la oportunidad de estar aquí y ahora. Porque eres fundamental para esta construcción, para este mundo, para la humanidad. Y esa humildad de sentirnos solo una pequeña porción de una infinita cantidad que es toda la creación. Pero somos creadores y co-creadores, hacedores de cambio, constructores de este mundo. Estamos al servicio del Creador. Para precipitar bendiciones. Y cuando lo entiendes, das gracias. Gracias, gracias, gracias. Porque ya no existen problemas en tu vida. Solo oportunidades de cambio, oportunidades de mejora, oportunidades de aprendizaje. Y das gracias. Y sientes esa gratitud. Y das gracias por tu familia, por tus hijos, por tus padres, tus hermanos, primos, tíos, sobrinos. Y das gracias por cada uno de ellos. Y sientes esa dicha. Inspira profundamente. Y ahora cada uno en su estrella de David. Vamos a formar un gran círculo y vamos a visualizar el planeta Tierra en el centro. Y le vamos a proyectar desde nuestro corazón unas de luz dorado. Donde vamos a transmitir esta gratitud, esta dicha a toda la humanidad. Proyectamos desde nuestro corazón unas de luz que va a impactar en la superficie de la Tierra, generando una profunda bruma de millones y millones de chispas de luz que van a envolver a la Tierra, a las almas, a todo ser viviente, en una bruma, en una energía de dicha y de gratitud. Y vamos a decir gracias, 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 gracias. Y cada palabra retumba en la bóveda celeste y retumba en las almas del mundo. Y esa dicha que tienes y sientes vibra en cada alma iluminada por esas chispas de luz que hemos proyectado. Y le dices gracias, 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 gracias. Y se ilumina el cerebro, el corazón y el hígado de cada ser viviente. Y comienza a vibrar en esa dicha. Comienza a despojarse del rigor, de la acción y reacción. Y comienza a entender la singularidad del momento presente. Y entiende que la realidad se crea a cada segundo, a cada instante.
Y vemos millones y millones de sonrisas en todas las almas del mundo que dicen gracias, 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 gracias. Vamos a convocar a Metatron Sandalphon, el alma del Mashiach, porque dentro de esta gratitud vamos a conectar con la vibración de la abundancia en la salud, en el amor y en el sustento. Y en tus manos se creará una esfera de luz plateada que se va a elevar saliendo por el pico superior de la estrella de David, y todas esas esferas de luz colmadas de sustento en la salud, en la prosperidad, en el amor. Metatron Sandalphon y la alma del Mashiach la distribuirán a todos los guías espirituales de cada alma del mundo, y a descender a través de su cerebro, su corazón y su hígado. Esta energía. Y dejamos su cerebro iluminado en prosperidad y sustento, en salud y amor. Su corazón iluminado en prosperidad y sustento, en salud y amor. Y su hígado iluminado en prosperidad, sustento, salud y amor. Y toda la humanidad conecta a ese momento presente, a esa dicha y esa gratitud. Damos las gracias a Metatron Sandalphon y el alma del Mashiach para que puedan retornar por su asistencia. Gracias, gracias, gracias. Y retornan a su nivel. Y nosotros inspiramos profundamente. Una vez más. Inspiramos profundamente. Y ya vamos sintiendo nuestros pies, piernas, brazos, torso, rostro. Inspiramos una vez más. Y con una gran sonrisa en el rostro abres los ojos. Toma tu tiempo, disfruta, sonríe de este momento. Te recuerdo que es muy importante comentar brevemente, sin detalles, simplemente un pantallazo, un pincelazo de tu experiencia. Ayuda a que precipites al mundo físico, al mundo tridimensional, toda tu experiencia álmica en los niveles superiores. Conectamos el cerebro derecho con el cerebro izquierdo al comentar nuestra experiencia. Así que los leo en los comentarios. Si estás viendo esto en diferido, si estás aquí en el chat, lo puedes comentar ahora. Mientras terminamos de reconectarnos a nuestro mundo. Recuerda darle like al video, recuerda suscribirte. Lo que siempre les digo, ese like no es para mí, es para YouTube, para indicarle que te gusta este video y que se lo recomiende a alguien más. Es más, si consideras que puede servirle a alguien, compárteselo. Por mi parte, yo les agradezco, como siempre, su presencia, su participación. Y les doy gracias por
estar ahí presente. Porque ser de los que brindan trae bendiciones a tu vida, siempre. Siempre, siempre, siempre. Así que gracias por estar ahí. Teco, gracias. Hermoso día en las sierras, me alegro mucho. Comenten ahí cómo estuvo su meditación. Jalen, gracias, gracias, gracias. En comentario les amo y les bendigo, dice Jamie, gracias Jamie. Ramiro, estuviste en mi hígado, dice. Elia, sentí mucha paz. Gracias, gracias, gracias. Iron Lion, Javier, bienvenido, qué alegría verte. Gracias a ti por estar ahí. Bendita divinidad, dice Elizabeth. Gracias. Gracias, Gloria. Muchísimas gracias, Doris. Que se te multiplique infinitamente. Gracias por ese super chat. Muchísimas gracias, dice Javier. Vilma, gracias a todos. Jamie dice gracias, Doris. Repitan esta meditación. Hoy la publicaré en varias ocasiones, esta misma. Después la resubiré para que les llegue a más personas que por ahí no están en este momento en YouTube, pero lo pueden ver más tarde. Déjenle like, guárdenlo el video. Para que lo tengan presente y hagan esta meditación cuantas veces gusten. Para recordarnos este momento y esta conexión con nuestra propia esencia. Gracias, Vilma. Se multiplique en abundancia y prosperidad. Muchas gracias. Súper gracias, dice Sofi. Gracias. Me mandó una paz impresionante, dice excelente. Muchas gracias, Jamie. Abrazo, querido Hernán y Jamie. Gracias, Sofi. Muchas gracias, dice Vilma. Bendiciones a todos, dice Teco. Sentí como al dar las gracias se vacían las vasijas y estamos listos para recibir bendiciones. Absolutamente. Gracias por esta experiencia, dice Roberto. Gracias a ti por estar ahí. Sara de Sinaloa, México, bienvenida. Trato de meditar todos los días desde que encontré tu canal. Voy por el nombre 70 y hoy me tocó meditar. Excelente. Pues continúa. Me ha cambiado en muchas formas de meditar. Pude ver muchísimo. Qué alegría. Elizabeth, muchas gracias. Sentí un amor inconmensurable y tanta gratitud al Creador bendito. Excelente. Esa es la idea. Esa sensación que faltan palabras para describir, así que me alegro muchísimo. Una vez más, gracias a cada uno de ustedes por estar aquí en vivo y en directo. Repitan esta meditación cuantas veces quieran. Muchísimas, muchísimas gracias. Si estás viendo esto en diferido, deja tu comentario de cómo fue tu experiencia. Dice Jamie, yo vi que Sandalphon, Metatron y el alma del Mashiach nos daban gracias a todos meditando y nos iluminaban. El cerebro, el corazón y el hígado. Nunca había visto a Metatron, Sandalphon y el alma del Mesías dándonos gracias a todos. Flipaba, dice Jamie. Pues muchas gracias, Jamie, por compartirlo. Quiere decir que hemos conectado profundamente con nuestras almas, lo cual me hace muy feliz.
Gracias, Jamie, por estar siempre. Gracias a cada uno de ustedes. Nos vemos en el siguiente video para seguir meditando, aprendiendo y sobre todo siendo hacedores de cambios y co-creadores de esta realidad. Bendiciones. Un abrazo. Hasta la próxima.